tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrera. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. ¿Iniciamos con las preguntas? Iniciamos. Bien, de los 4 pecados de Eva, de las 4 ramas de los pecados de Eva, se está hablando humanamente, ¿verdad? O sea, no es glotonería si yo quiero saber espiritualmente cosas espirituales de Dios, o también es glotonería y se estaría pecando. Bueno, es que cuando hablamos de glotonería estamos hablando como de gula. Y hay una gula espiritual. O sea, no es querer saber más de Dios, sino querer saber lo que Dios no ha querido revelar. Entonces Eva, la tentación que Satanás le pone es de que Dios es un opresor y que ni siquiera les ha dicho cómo se iban a reproducir. Uh-huh. O sea, eso es algo que Dios se había reservado para ponerlo, para decírselos después del triunfo en la prueba de tanto de Adán como de ella. Pero Satanás empieza a insinuarle, le enseña el acto reproductivo de los animales, de las bestias, y entonces Eva Jesús dice que nace ahí la lujuria, la avidez, y Eva vio con ojos nuevos, sintió con sentidos nuevos, y entonces quiso aquello. O sea, lo que está haciendo es querer saber lo que Dios no había revelado. No se refiere a querer saber más de Dios, eso está bien. Sí. Pero cuando Dios no ha revelado algo, bueno, eso queda en el misterio, ¿no? O sea, podemos hacer una diferencia. ¿Querés saber más de Dios o querés saber más de los misterios de Dios? De lo que Dios no ha querido revelar. Son dos diferentes y ahí sí hay diferencia en cuanto a glotonería. Glotonería espiritual, gula espiritual. Okay. Que casi nadie lo maneja de ese modo. O sea, incluso a veces dicho algún sacerdote, de repente dice, a ver, ¿qué es eso de gula espiritual? Bueno, pues es esto, o sea, el querer saber más allá de lo que Dios quiere revelar, nada más. Otra pregunta dice, ¿Adán y Eva tuvieron hijos en el paraíso? No, bueno, sí y no. O sea, si entendemos qué es el paraíso terrenal era Adán. O sea, en el sentido estricto de la palabra, creo que esto ya lo hemos hablado en algún programa. O sea, el paraíso no era un lugar en la tierra, sino era el interior de Adán. Y así que en ese interior, pues no pudieron tener hijos. La primera vez que Adán conoce, desde el punto de vista bíblico, a su mujer, a Eva, es una vez habiendo sido expulsados de él. O sea, el Génesis nos habla cuando salen del paraíso y dice, y Adán conoció a Eva. O sea que antes de eso no había habido ese tipo de relación todavía, ¿no? No había ese impulso, ese querer tener esa relación. Y era paraíso porque estaba Dios. Era paraíso porque estaba Dios, era un paraíso para el hombre porque Dios estaba en él, pero también era un paraíso para Dios porque tenía su criatura, o sea, repitiendo la misma vida de él, una interrelación de amor, ¿no? Sí. Muy bien. ¿La Santísima Virgen ejerció alguna vez su voluntad separada de la divina voluntad? Una pregunta muy interesante. La primera respuesta es no, nunca. En el momento de la prueba, o sea, debemos recordar que María es redimida en el momento de la creación de su alma. Y para ser redimida debe tener forzosamente una prueba. Y esa prueba es en el momento que ella pasa esa prueba. Es el único acto que ha hecho con su voluntad humana, pero unida a la voluntad divina.
Pero ahí la voluntad humana decide renunciar totalmente a sus actos, a todo lo que ella puede hacer y darle cabida a la divina voluntad. Entonces es un acto de voluntad humana sometiéndose totalmente a la voluntad divina. Esto lo dice en el libro de la Reina del Cielo, ¿verdad? Ahí lo podemos encontrar. Ahí lo podemos encontrar. O sea, ella dice que tuvo horror al ver los males que la voluntad humana puede provocar y entonces decidió no darle nunca vida a su voluntad. O sea, ese fue el único acto de su voluntad humana que hizo. Ya todo lo demás Es ya que fue un aquí es un problema porque fue un acto de su voluntad humana, sí, pero ya estaba unida a la voluntad divina. Lo más probable es que sí. Pero también podríamos poner que fue un acto de voluntad humana sin la unión con la voluntad divina, pero fue el acto de renuncia. Entonces, en realidad yo creo que podríamos decir que sí fue de voluntad humana, porque fue el momento en que ella decide. Y antes de decidir eso, la voluntad divina no puede formar vida en una criatura. Necesita forzosamente ese acto de renuncia para que ahora la divina voluntad pueda entrar en esa persona y hacer vida juntos. Okay. Uh-huh. Dice, ¿por qué se dice que Jesús está en todos, buenos y malos? ¿Por qué se dice que Jesús está en todos, buenos y malos? ¿Por qué? Porque Jesús es el primer acto de todos nuestros actos. O sea, Él es el primer, ¿cómo diríamos? Estímulo, el primer motor de todos nuestros actos. Sin Él no podríamos hacer nada. O sea, no tendríamos capacidad de poder actuar por nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús está presente en todos, sí. ¿Sí? O sea, en ese impulso. Y está presente en nosotros por Creador, por Redentor, porque Jesús redime a todos. Y, o sea, por todo lo que Él hace, pero sobre todo porque desde el inicio, antes de crear al hombre, Jesús creó todos los actos de todas las criaturas. Y Él dice que tenía que ser actor y espectador de cada acto de criatura. Que no se entienda con esto de que somos predeterminados, pues, ¿sí? Sino que en realidad lo que Él está haciendo es sacar un impulso de Él para vivificar, para divinizar cada acto de nosotros. Por lo tanto, ya estaba numerado el número de actos que cada una de las criaturas iba a tener. En ese sentido, ahí está Jesús en cada uno de nosotros. Uh-huh. Muy bien. En el volumen 10, la lectura 18, dice que un sacerdote publicará un libro de infierno. ¿Será la suma de los ángeles de que habla sobre el demonio Santo Tomás de Aquino? No, es una mala interpretación de lo que dice el volumen 10. O sea, no es un sacerdote el que escribe un libro sobre el infierno. Vamos a leer la lectura para ir con calma, viendo qué dijo. Sí, es la 10-18 de marzo 24, 1911. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, y yo le rogaba por ciertas necesidades de la iglesia y por un cierto B, el nombre de la persona que no dice. Es una inicial en que no se dice el nombre, nada más la inicial, ¿no? Ajá, que ha editado libros de infierno. Que ha editado libros de infierno, no sobre el infierno. Un libro de infierno es un libro en donde habla de cosas que no son de Dios. Puede hablar de pecado, puede hablar de infidelidad, puede hablar de adulterio, puede hablar de lo que sea. O incluso puede hablar de interpretaciones personales sobre la revelación pública, sobre la Biblia. Pero siendo revelaciones, criterios personales.
no basados en nada y sobre todo ignorando toda la parte de la iglesia que ha ido interpretando toda la escritura, ¿no? Ujú. Entonces no es libros sobre el infierno, sino libros de infierno, o sea que están totalmente fuera de la línea de nuestra iglesia. Ajá. Y Jesús me ha dicho, hija mía, no ha hecho otra cosa que arrojarse mayormente en el fango. O sea, ¿qué es eso? Pues que está buscando la perdición, ¿no? Que está recreándose en la parte negativa del hombre, en la parte mala, en la parte pecaminosa, ¿no? Sí. Se aleja más de Dios. Se aleja más de Dios. Ujú. Una mente de sano criterio pronto verá cómo es necio y cómo yo lo he cegado, pues no ha puesto fuera ninguna verdadera fuerza de razón en lo que él afirma. Esto es muy interesante lo que está diciendo. No sé si se entiende. Cualquiera que quiera hacer un libro sobre cosas que van en contra de nuestra doctrina, en contra de lo que Jesús ha dicho, de lo que él ha expresado, el mismo Jesús lo ciega, Ujú. ¿sí? O sea, no le da luz, no porque no quiera darle, sino porque la persona no quiere recibir esa luz y lo único que quiere es dar a luz su propio criterio. Ujú. Y creo que ejemplos hay muchísimos en la actualidad, Sí. que cada quien habla de lo que quiere y desde su punto de vista o desde el punto de vista social, ahora se elogia el pecado y se sataniza en la virtud. Sí. Sí, y Jesús dice en la Biblia, sí es en la Biblia, que dice que quien se aferra en la mentira le retirará la verdad, ¿no? Ujú. Como para que no le estorbe. Como para que no le Que estorbe. se quede con la mentira que está buscando. Somos muy dados a hacer interpretaciones personales, ¿no? O hacer supuestamente, entre comillas, investigaciones. Recuerdo ahorita varios libros de un, ¿cómo diríamos? Bueno, un autor, ¿Caballo de Troya? El Caballo de Troya, todos, en que él hace su propia interpretación, ¿sí? Y supuestamente investigó y se metió e hizo y todo, pero está dando una interpretación total y absolutamente falsa, errónea, de lo que es el Evangelio, de lo que es Jesús, y todo el mundo le elogia esos libros, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que él mismo se sumerge más en el fango, pero sobre todo sumerge a otras personas en el fango. Ujú. O sea, con la duda, con la incertidumbre de si es o no es. Sí. ¿O mezclan verdad y mentira? Quizá no convenzan, pero sí dejan ahí un dejo de duda, ¿no? Dentro de la mente de las personas. Así que definitivamente, como eso hay infinidad. Sí, mucho. Dice, pues no ha puesto fuera ninguna verdadera fuerza de razón en lo que él afirma. Ujú. No quiero que los sacerdotes se den premura de leerlo, volviéndose demasiado viles si lo hacen, y pasarán los límites de su dignidad, como si quisieran poner atención al disparate de un niño. Esto es también muy, muy, muy interesante, ¿no? Ujú. O sea, a ver, vamos a repetir lo de los sacerdotes, porque Sí. en muchas ocasiones el sacerdote se deja llevar por la novedad, se deja llevar por yo diría el morbo humano, y se ponen a leer cosas que no deberían de leer. Sí. O sea, no son cosas que estén aprobadas ni dentro de la iglesia, sino, vuelvo a repetir, son simples historietas de una persona que quiso hacer un libro X. Pero es interesante cómo lo dice Jesús, ¿no? Sí, que dice, no quiero que los sacerdotes se den premura de leerlo, Ujú. volviéndose demasiado viles si lo hacen. Demasiado viles.
Al decir que se den premura de leerlo. O sea, que lo quieran leer Sí. pronto. Sí, antes de que alguien los aconseje, ¿no? No, yo creo que la premura es quieren leerlo, o sea, porque les interesa, Ajá, ¿sí? O alguien les ha dicho de un libro muy, muy bueno, sí. y entonces se dan premura a ver dónde está, tráemelo, en fin. Ujú. Volviéndose demasiado viles si lo hacen, y pasarán los límites de su dignidad. Pasarán los límites de su dignidad. ¿Qué dignidad tiene un sacerdote? La más alta, Bueno, sí, pero ¿y Bueno, qué dignidad es? divina. Tiene Ujú. que tener la dignidad del mismo Dios. Es porque otro ellos Cristo, representan a Dios. es otro Cristo en sus funciones, ¿sí? Y es como si Jesús tuviera premura de leer el libro este que dijimos, el que hablamos hace un Ah, sí. minuto, ¿no? Ujú. Ujú. Decir, bueno, ¿y de qué motivación puede tener para darse premura para leer esas tonterías? Sí. Ujú. Como si quisieran poner atención al disparate de un niño. Y por eso le darán campo para que haga otros disparates. Claro. Hubo hace poco también español, y en realidad, bueno, todo lo que decía que estaba totalmente errado, pero hubo una plática de él en algún país de Centroamérica o Sudamérica con sacerdotes, y en verdad daba, no sé cómo decirlo, pena ver a los sacerdotes envueltos en toda esa sarta de mentiras y afirmando lo que la otra persona decía. Ujú. Y dice uno, bueno, ¿qué cultura puede tener un sacerdote que cree todo eso? ¿Qué cultura teológica, religiosa, ya vamos a hablar catecismo, Ujú. ¿sí? Para poder creer todo lo que una persona como esa viene a inventar. No sé si ustedes lo llegaron a oír, sus Algunas cosas sí, pero ahorita no me acuerdo bien. astronomía o astrología divina, algo así, Sí, algo así. sí, algo así. En fin, Dice, pero si no le prestan atención, al menos le darán el dolor de que nadie tome en serio lo que él hace y de que ninguno lo aprecie. Responderán con obras dignas de su ministerio. Esta es la más bella respuesta. A aquel le sucederá que caerá en la trampa que prepara para los demás. Y esto es muy actual porque en aquella época se preparaba ese libro, pero muchos libros han salido de eso y se le va a aplicar lo que dice Jesús a estos autores. ujú. Así es. ¿Cuántos libros no habrá en la actualidad que van en contra de la doctrina, de la sana doctrina de la Iglesia? Y que desafortunadamente en muchas ocasiones los sacerdotes son ávidos lectores de esto. Ujú. Bien, ahí termina la pregunta. Ujú. ¿Tenemos que estar en gracia para poder reparar los actos? Sí, definitivamente sí, porque estamos hablando de que para poder reparar en forma de la divina voluntad, estoy hablando desde la divina voluntad, Ujú. se requiere estar fundido en la divina voluntad, y no podríamos estar fundidos si no estamos en gracia, ¿sí? Así que sí, definitivamente hay que estar en gracia para poder reparar desde la divina voluntad. ¿Las virtudes se convertirán en los atributos de Jesús? Las virtudes se van ¿cómo diríamos? Se tienen que evolucionar, no por acción del hombre. O sea, el hombre no es que vaya perfeccionando sus virtudes, sino que cuando acepte el don de la divina voluntad hará todo lo necesario para que esas virtudes humanas se transformen en virtudes divinas o en atributos divinos.
¿Qué significa que me da pena que las personas no se interesen de conocer a Dios? Eso es interesante, o sea, porque es una, ¿cómo poderlo decir? Es una comunicación de los sentimientos de Jesús a esa persona. O sea, le da pena. ¿Qué sentirá Jesús cuando ve a una persona así? Pena. O sea, que no se interese que no se interese por conocerlo, por saber qué hizo él. Pues sí. Sentirá dolor, Sí. sentirá tristeza, Sí. sentirá pena. Y si hay una persona que al ver a una persona que no se interese, siente ese dolor, es una comunicación de los sentimientos de Jesús en que se transforma en un sentimiento personal. Ok, quiere decir que ya esta persona está más cercano a Jesús y Jesús ya le está compartiendo sus sentires. Ujú. Así es. ¿Podemos fundirnos en nuestra Madre Santísima? Bueno, es que el fundirnos, nos fundimos en la divina voluntad. Y la divina voluntad contiene la humanidad de Jesús, contiene la humanidad de María, contiene la humanidad de toda la familia humana, contiene todo. Entonces, cuando nos fundimos en la divina voluntad, estamos prácticamente en todos. ¿Podríamos decir que estamos fundidos en María? Bueno, no precisamente así, pero sí estamos participando de la vida de ella, de los actos de ella, y podemos disfrutar lo que ella nos da como herencia, que son todos sus actos. O sea, al fundirse en la divinidad ya está incluida María, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, Luisa, bienaventurada. Luisa. También. Muy bien, ¿se puede actuar por impulso en la divina voluntad? Por impulso. ¿Qué se entiende por impulso? Un movimiento. O sea, como algo... Si uno deja que actúe la divina voluntad, pues podría ser un impulso también, ¿no? Bueno, o sea, es que yo por impulso sí es como algo que no es premeditado, que no es pensado, sino es algo que... ¿Un movimiento impensable? ¿Podría ser? Impensable, no, impensado. Impensado, sí. O sea, una acción así muy rápida, muy brusca. Bueno, o sea, no creo. La divina voluntad no actúa por impulso. Más bien, o sea, cuando el alma llega a vivir realmente en la divina voluntad, todos sus actos serán totalmente dirigidos, ecuánimes. Todo. Podemos sentir impulsos, o sea, viviendo en la divina voluntad, pero en el momento de que ese impulso sale, en ese momento la persona se da cuenta de eso, de que eso no es parte de la divina voluntad y lo reprime. Ahí no hay problema, o sea, ese impulso no significó salirse, sino simplemente es natural, en naturaleza de esa persona, lo siente, pero lo reprime y continúa su vida en la divina voluntad. Así que yo diría que no. ¿Podría ser también en modo positivo? Veo una persona que está en problemas y mi impulso primero es ayudarle. Entonces eso ya no es un impulso en el sentido estricto de la palabra, sino es una actitud de Cristo y de la divina voluntad de acercarte por caridad. Ya no es impulso, entonces ahí ya... Es un acto de la divina voluntad. Ok. ¿Qué pasa con la gente que no vive en la divina voluntad? Pues no vive. O sea, no pasa nada. O sea, cada quien decide si la persona quiere seguir en la santidad normal, en lo que ha practicado hasta el momento, y no quiere llegar a unirse a la divina voluntad, no hay problema. Simplemente está perdiendo la oportunidad
que Jesús le está dando de poder participar de su vida. ¿Qué pasa con esa persona? Se queda en una santidad humana de virtudes muy buena, indiscutiblemente, pero no es lo que Jesús quisiera de esa persona. O sea, siempre le quedará la cosa de decir, no llegué porque no quise llegar a lo que Jesús me quería dar. ¿Qué pasa con Jesús? Yo creo que esa sería como la pregunta más específica. Jesús se queda con el dolor, con la tristeza de alguien que le rechazó el don de los dones, que es su propia vida. Jesús se queda sin una criatura que le pueda corresponder en totalidad, en plenitud, en cuanto al amor. Así que yo creo que esa sería como la pregunta más específica. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con la criatura? Se queda en donde está. ¿Qué pasa con Jesús? Queda sin poder desarrollar su vida, sin poder dar sus dones, sin poder amar en plenitud. Y sobre todo se queda con el dolor de haber sido rechazado de todo lo que le quería dar. Pero si la persona ya conoce que existe este don y lo rechaza. Es que es la única manera de rechazarlo, conocerlo. Nada más, pero... Si no lo conoce, no lo puede rechazar. Pero también Jesús dice que los que vivan en la divina voluntad serán como la piel del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero también va a hacer falta riñones, corazón, o sea, también hay donde acomodar a las demás personas. Sí, por eso, toda persona que llegue a salvarse, o sea, toda persona que llegue a estar en el cielo, es considerada santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas sus acciones fueron perfectas. En la vida no, pero luego tuvieron que purgarlo en el purgatorio. Cuando llegan al cielo ya van totalmente como deberían de haber sido, pero sin el mérito. Ahora, eso les impide entrar en ese ambiente de gloria de la divina voluntad. El alma que llegó a vivir en la divina voluntad les va a participar a todos de su propia gloria y por eso hará que ellos como que aumenten o suban de nivel, por decirlo así, en cuanto a gloria, y sobre todo porque les rehizo sus actos. ¿Sí? O sea, la persona que vive en la divina voluntad repara y rehace los actos de las criaturas que no viven en la divina voluntad y los deja como hechos en esta voluntad. Por ahí va mi pregunta, porque hay personas que conocen pero no quieren y hay otras que no conocen, entonces pueden seguir el camino de la santidad humana. Así no es. pasa nada. Y la persona que conoce y no quiere también puede seguir por el camino de la santidad humana. Pero ¿se vuelven reos de la divina voluntad, dice Jesús? ¿Los que conocen y no quieren? Él, cuando habla de reos, o sea, está hablando de las personas a las que estaba destinado un determinado oficio, una determinada acción dentro de la divina voluntad y no lo llevaron a cabo. Por ejemplo, habla de reos a las personas que tenían que publicar estos escritos y no lo hicieron. A las personas que tenían que dar a conocer estos escritos y no lo quisieron hacer. Los motivos no importan, pero no lo quisieron hacer. La persona que conoce la divina voluntad, pero por alguna razón no entremos en eso, no quieres continuar en ello, bueno, no pienso yo que sea reo. Quizás si esa persona sale de la divina voluntad y empieza a atacar la divina voluntad, quizás sí. Ella es diferente. Así es. Sí, porque es como Jesús dice, mídete o algo así en alguna lectura, ¿verdad? Sí, mídete. Bueno, en el Evangelio dice algo como que nadie empieza a construir una casa sin ver si sí va a poder terminarla
Y ejemplos así pone. Y eso de mídete es una palabra muy, muy clara. Se lo dice mucho en María Valtorta. O sea, ahí Jesús les dice, sobre todo a Judas, que se midan, ¿no? ¿Qué quiere decir mira? Ve si realmente eres capaz de continuar en este ambiente, en este movimiento. No cometas el error de meterte y que sabes que no vas a dar el ancho, perdón por lo del ancho, y luego vas a fallar. Es preferible decir no a decir sí y luego no, que sería lo mismo con la divina voluntad. O sea, la persona que conoce, pero se mide y dice, no, esto no alcanzo, no creo poder. Perfecto, no hay problema, ¿sí? Cosa diferente de la persona que sí alcanza, que sí ¿cómo decirlo? O sea, que sí tiene las posibilidades, entra y sigue adelante, bien, pero la persona que entra y ve que es demasiado para ella lo que se pide y se sale, no hay problema. Es que yo me imagino que quien empieza y de repente se detiene, pues se le hace un sentimiento de culpa que no le va a ayudar, digamos. Y por eso Jesús ha de querer que evite uno la formación de ese sentimiento de culpa, ¿no? También. Para que tenga menos carga la persona. Y dice, vivir en la divina voluntad es un estilo de vida. Un estilo de vida. Bueno, pues sí, es un estilo de vida, ¿no? O sea, cambia totalmente toda la perspectiva, porque ahora se está viviendo, pero se está viviendo desde la divina voluntad, desde la misma vida divina, la vida de Jesús. Por lo tanto, toda la perspectiva que uno tenía ante la vida, ahora se transforma en la perspectiva de Jesús. Entonces sí, es un estilo de vida en ese sentido. Ya, terminamos. Bueno, amigos, pues espero que haya quedado algo más o menos claro. Y agradeciéndole a Alejandra. Gracias, doctor. Su presencia, Alejandro. Gracias, doctor. A Paris en los controles. Gracias, Paris. Y a ustedes, amigos, como espectadores de este programa. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, amigos.